Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, el honor y la gloria, el honor y la gloria. Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, el honor y la gloria, el honor y la gloria. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y lo que está en ella. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y lo que está en ella. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de
Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de fase 5. Hoy tenemos el agrado de estar con Anita. Hola, buenas tardes a todos, amados. Felices de poder estar compartiendo esta nueva serie de las 5 ríos, 5 fases. Y bueno, gracias Yasmín por esta oportunidad de poder compartir. Vamos, sin duda va a ser un tiempo especial donde el Padre nos va a impartir, y qué mejor también poder tomar de los depósitos que tiene Anita, que siempre son tan ricos en palabra. Antes de comenzar vamos a orar para poder entregar este tiempo al Señor ahí en sus casas, de este lado de acá también, para que realmente sea el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros y que sea su palabra la que salga de nuestra boca, ¿sí? Que realmente pueda ser un tiempo en que podamos aprender y podamos realmente bajar todo lo que el Padre quiere hablarnos a nuestros corazones y realmente poder comer de todo lo que Él nos quiere dar. Ani, ¿querés orar? Bueno. Padre amado, Espíritu Santo, primeramente darte las gracias, Señor, una vez más por este día. Señor, gracias por tu abundante misericordia, Señor, para con nuestras vidas, papá. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada vida, hablando a nuestros corazones. Señor, nos disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que tu Espíritu Santo haga lo que tú quieras en este día, Señor. Hoy nos presentamos como tus instrumentos, Señor, instrumentos para tu gloria, Señor, para que vos hagas lo que tú quieras, papá. Tú eres la luz, Señor, tú eres el que nos da esa luz que tanto necesitamos, el que quita aún todo velo, toda ceguera, Señor, de nuestras vidas. Por eso te pedimos que sea tu luz, Señor, en este día. Sean tus aguas, tus ríos, Señor, de vida, Señor, y recorriendo todo nuestro ser, Señor, trayendo esa vida que tú quieres que tengamos, que manifestemos, para poder, Señor, manifestar tu presencia, Señor. Te amamos, Señor, y dejamos este día, Señor, delante de ti, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy nos convoca una nueva fase de estas 5 fases que venimos hablando. Si recuerdan, estamos hablando de Efesios 4, del 11 al 13. No va a estar en pantalla, pero se los leo para recordar la base de esta fase, ¿sí? De esta serie que el Señor nos ha entregado. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? El Señor nos entregaba este diseño como parte de llevarnos a una madurez, llevarnos a una integridad, ¿sí? Ser íntegros en algo que Él nos está dando como 5 ríos, como decía recién Ani, estos 5 ríos que es el ser apóstoles, el ser profeta, el ser maestro, evangelistas y el ser pastores, ¿sí? Que tanto tiempo por ahí, por lo menos yo lo he visto como algo individual, como una persona referente, pero que el Señor nos está mostrando cosas diferentes. No sé qué es tu apreciación de hasta ahora de esta serie, Ani. Sí, la verdad que es súper reveladora por el tema, como vos decís, que uno al final siempre se posicionaba por lo general en 1 o 2, en los que se sentían más por ahí capacitados para ejercer, pero en realidad el Señor nos llama a esa plenitud, eso de ser completo, y no solamente para nosotros, sino para el cuerpo, para la edificación del cuerpo, que entendemos que debemos fluir en todos, ¿no? En todos los ministerios, y ese es el diseño, y bueno, a eso tenemos que llegar. Exacto, esa es la madurez que el Señor pretende que lleguemos, ¿no? A esa parte completa. Y hablábamos que cada uno de estos ríos, cada uno de estos ministerios nos mostraban una parte de Cristo. Estuvimos hablando de lo que era
el pastorado, ¿sí? Y nos mostraba el carácter de Cristo, nos da el carácter de Cristo, esto de poder pastorearnos primero a nosotros para luego poder pastorear a otros. Estuvimos hablando de lo que era el profeta, ¿sí? Que nos mostraba cómo Jesucristo, cómo Cristo escuchaba al Padre. Bueno, ese nivel de relacionamiento nos lleva este río de la profecía. Vimos el evangelista y nos mostraba la compasión de Cristo, nos activa en la compasión de Cristo. Y hoy nos toca el de maestros, ¿sí? Hoy nos toca el de maestros, ¿sí? Que también este ministerio es muy... Se lo apropia mucho a las personas que han tenido un estudio, han cursado algún seminario teológico, ¿sí? Porque son maestros de la palabra, ¿sí? Y si bien está bien, y hay gente con mucha palabra y con mucho conocimiento acerca de la palabra, pero vamos a llevarlo a qué es lo que activa en nosotros y que nosotros también podemos profundizar y podemos fluir en este río que es el ministerio de maestros, ¿sí? Entonces este río, esta fase nos da la sabiduría de Cristo, ¿sí? Como otros activaron el carácter, la compasión, el relacionamiento con el Padre, activa la sabiduría de Cristo en nosotros, ni más ni menos, ¿no? Y nos hace amar la palabra. Así que vamos a ir un poquito, va a haber mucha Biblia hoy, obvio, sí. Siempre hay, pero hoy va a abundar, ¿sí? Así que le voy a pedir a Ani que leas el versículo. Bien, vamos a leer Lucas 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Acá vemos que hace énfasis la palabra, que no solo Jesús crecía físicamente, ¿sí? Como se desarrollaba cualquier muchacho en su edad, ¿sí? Sino que hace énfasis en que crecía en sabiduría y en gracia con Dios y los hombres, pero en sabiduría. Entonces, ¿qué hizo Jesús hasta sus 30 años? ¿Por qué hasta sus 30? ¿Por qué? Porque él empezó a desarrollar su ministerio más fuerte, ¿sí? Que fueron 3 años, de los 30 a los 33. ¿Qué hizo hasta sus 30 años? Se sometió a su autoridad, ¿sí? Y estudió la palabra. En su ministerio podemos ver cómo Jesús continuamente utilizaba su sabiduría en las Escrituras, ¿sí? Y esto lo podemos ver muy claro cuando él está en el desierto, ¿sí? Y para confrontar a Satanás, él lo confrontó con la palabra que él sabía, ¿no? Escrito está, con esa sabiduría. Sí, también me traía el Señor ese pasaje de que el Señor, cuando se tuvo que enfrentar en el desierto, lo primero que dijo, escrito está, o sea, siempre iba con la palabra. Y también me acordaba de otro pasaje que habla acerca de cuando Jesús se pierde, que es niño, y que dónde lo encuentra su madre y su padre, que lo buscaron desesperado. Estaba, ¿te acordás que estaba con los sabios y entendió en ese momento con los fariseos, sí. Bueno, con los maestros de la palabra de ese momento? En la sinagoga él estaba hablando sobre la palabra y ellos se quedaban maravillados por la edad que tenía y no era grande, tendría unos 14 años, sí. Supongo yo, más o menos. Y estaba discutiendo y hablando palabra. Así que fíjate si no se había capacitado en la palabra, ¿no? Como, es más, cuando él se presentaba, abría la palabra y decía, como está escrito en Isaías, yo soy ese que dice la palabra. Él mismo se presentaba con la palabra, ¿no? Decía que la palabra hacía referencia de su persona. Es impresionante ver cómo tantos años otro va a decir, bueno, es Jesús, va a salir a ser... No, pero él realmente tuvo un tiempo bastante prolongado, ¿sí? De someterse a esa autoridad y estudiar la palabra, ¿sí? Y vemos entonces que este río nos activa en la sabiduría de Cristo, en esa sabiduría que Cristo tuvo y que realmente se lo dio esa autoridad también el estudiar la palabra. Vamos a 2 Timoteo 3. Es la versión de la Biblia de las Américas, 2 Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en justicia. Si aprendemos a escudriñar y a relacionarnos con la palabra así, nos vamos a volver ricos en revelación. Ahora, debemos tener muy fuerte, ¿sí?, la palabra como fuente de sabiduría para los últimos tiempos, ¿sí? Pero antes de seguir, quiero, Ani, que me compartas esto de enseñar, escudriñar. Busqué en la Biblia lo que significaba, ¿no?, sobre su origen, de estas cuatro virtudes de la palabra que dice enseñar, reprender, corregir e instruir. Si bien están las cuatro relacionadas, cada una se hincapié en alguna partecita diferente de la enseñanza. Por ejemplo, la parte cuando habla de enseñar, habla acerca de ser maestro, doctor, ¿no?, padre, y de la doctrina, ¿sí? Eso es enseñar. Cuando habla de reprender o redarguir, en algunas versiones está como redarguir, habla acerca de amonestar, de convencer y de refutar, o sea, con una base sólida, ¿no? Fíjate como le decía, ¿no?, Jesús mismo a Satanás, escrito está, o sea, iba con lo que decía la verdad, ¿no?, sabiendo que esa era la verdad, ¿no? Corregir, cuando habla de corregir, bueno, es de enderezar de nuevo, o sea, lo torcido que se enderece, ¿no? De rectificar, habla de rectitud, de justicia, ¿no?, eso mismo también. Por eso cuando uno habla de iniquidad, que es lo torcido, lo que se desvía, o no más pecado, que es errar al blanco, está hablando algo que hay que corregirlo, ¿no? Habla acerca de también lo mismo cuando dice de arrepentidos, o sea, volvete del mal camino, anda por la senda derecha sería, ¿no? También es eso, esa corrección que el Señor a través de su palabra nos enseña cuál es la verdad. Y bueno, si estamos flojito de papel o estamos yendo por otro lado, bueno, la palabra te corrige, te dice, bueno, es por acá, ¿sí? Cuando habla de instruir, habla acerca de tutor. El tutor es algo que te endereza también, ¿no? De educación, de entrenamiento, de corrección y de disciplina. También muy asociado a la disciplina es la instrucción, ¿no? Bueno, son todas virtudes que también las encontramos del Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro tutor, viste que la palabra dice que es nuestro tutor. Son todas virtudes, ¿no?, que tienen que estar para eso está inspirada la palabra, para estas cuatro elementos sería que están dentro de la palabra. Porque está inspirada por el Espíritu, ¿no? Por el Espíritu Santo, sí. Si bien fue escrita por hombres, pero es inspirada, dice acá, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para todas estas cosas que recién nos nombraba Anita, ¿sí? Y decíamos que restaurar nuestra relación con la palabra va a ser fundamental para poder estar en pie en los últimos tiempos, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. En Mateo 24. Bien. Mateo 24, 10 y 11 de Biblia de las Américas dice: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Se mantenga firme es mantenerse en esta sabiduría de Cristo, ¿sí? Dice que en los últimos tiempos va a haber muchas cosas falsas, va a haber mucho engaño, ¿sí? Entonces, estas virtudes que recién Ana nos nombraba acerca de la palabra, va a hacer que nosotros no caigamos en ese engaño, no caigamos en esa confusión. ¿Por qué? Porque es esta palabra que de tutor, ¿no? De llevarnos siempre a la justicia, a lo recto. Entonces, cuanto más estemos estudiando su palabra, cuanto más tengamos esa sabiduría de Cristo, más fácil va a ser mantenernos en pie en estos últimos tiempos. Esa roca, ese fundamento, ¿no?, que nos mantiene firme, y como dice la palabra, que va a venir tormentas, pero si estamos parados en la roca, en la verdad, en su palabra, o sea, vamos a estar firmes, ¿sí? Entonces, fluir en este río no es solamente poder enseñar a otros. Para poder enseñar a otros, primero yo debo saber, ¿sí? Estamos diciendo en esta serie que yo no puedo llevar a alguien a un lugar que yo nunca estuve. Exacto. Entonces, el poder ser entendidos en la palabra, tener esa sabiduría de Cristo, ¿sí?, me va primeramente a estar firme yo, ¿sí?, a poder fluir en este río, en esta
en esto de ser maestro de la palabra, primero firme yo en esta sabiduría de Cristo para luego poder traer a otros a esa roca, a esa firmeza, ¿no? Poder experimentar, ¿no? También va de la mano también cuando uno completa una enseñanza es con la práctica, ¿no? Cuando uno realmente, por ejemplo, cuando vos probás, el Señor te dice, tenés que perdonar, y vos decís, bueno, perdonar. Cuando lo haces, recién ahí sentís la libertad y ya experimentás y sabés que realmente el perdón es sanador, como dice la palabra. Entonces, a medida que uno hacía en todas las cosas que el Señor te va enseñando en su palabra que debemos hacer para ser libre, ¿no? Que dice que la palabra nos hará libre, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, es experimentar que uno a su vez también puede alentar a otro a que lo haga. Mirá, yo tenía este problema, lo hice, no perdoné tal, bueno, me pasó así, pero hice como decía la palabra, pude perdonar y ahora siento como un peso que saqué de encima. Bueno, eso también es el testimonio también que hablábamos acerca de que uno de los ríos hablaba sobre el testimonio, ¿no? Ese testimonio que también nos da el experimentar la palabra, ¿sí? Una de las cualidades, porque es vida, la palabra es vida y no trae otra cosa que no sea vida y libertad en nuestras vidas. Amén. Y esto de poder estar firmes para estos últimos tiempos donde se levanta tanta confusión, ¿sí? Si seguimos leyendo el capítulo 25 de Mateo, ¿sí? Dice que una parte de la iglesia, ¿sí? Habla del 50%, ¿sí? Va a ser sabia y la otra necia, ¿sí? O sea que va a ignorar este mensaje. ¿Querés leernos? Sí. Mateo 25, 1 y 2 dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Sí, estas damas de honor hace referencia a la iglesia esperando, ¿no? Al novio. Y te dice justo la mitad. 5 había necias y 5 sabias. Qué triste que sea dirigido hacia la iglesia, ¿no? Porque vos fíjate que siendo nosotros que somos la luz, nos tenga que avisar que va a pasar esto, ¿no? Que uno espera que el mundo ande en tiniebla, ¿no? Pero que los hijos andemos en tiniebla ya es preocupante para estar más atentos. Lo que pasa que cuando venga Cristo, ¿sí? En su venida, se genera esto de los últimos tiempos, que va a haber tanta confusión. Y Jesús llama... Advierte, ¿no? Claro, advierte, ¿por qué? Porque realmente va a haber confusión dentro de su iglesia, porque, a ver, la gente que no lo conoce ya está confundida. Y Jesús llama insensatos, imprudentes, a aquel que no se puede mantener atento esperando su venida, que no está atento fluyendo en este río, ¿sí? Porque al ser, yo para fluir en este río necesito de la sabiduría de Cristo. Y llama a algunos sabios y a otros necios. Entonces, el que no va a ser sabio es necio y no está fluyendo en este río. Y preparado, ¿no? Para cuando Él venga, sabiendo interpretar los tiempos, dice la palabra también. O sea, estar no dormidos, sino que tenemos que estar atentos a la señal de lo que el Espíritu Santo nos va enseñando, ¿no? Porque, a ver, estas damas de honor tenían sus lámparas, pero no tenían el aceite necesario, ¿no? Entonces me lleva también a pensar esto. Yo ya sé la Biblia, ya leí o ya sé lo que dice el Señor. Relajamos un poquito. Claro, pero en realidad hay tantas profundidades, que ya ahora vamos a hablar de eso, que a veces decimos, bueno, ¿qué me voy a poner a estudiar la Biblia si yo ya la he leído o ya sé lo que el Señor dice acerca de esto? Pero hay tantos misterios y tantas perlas que el Señor suelta al nosotros ir metiéndonos en estudiar su palabra, que eso hace que ese aceite no deje de faltar, ¿no? En nuestras lámparas. Ahora, en esto de estar atentos y tener esta sabiduría de Cristo y estudiar la palabra, yo digo, Señor, gracias porque esto de los miércoles, yo digo, es una congregación que tiene palabra, ¿sí? Tenemos palabras los miércoles, los domingos, el grupo pequeño, reunión de mujeres, reunión de hombres. Vos decís, uy, pará un poco, tanta. Pero claro, al estar atravesando los últimos tiempos, ¿sí? Porque lo que está pasando en el mundo me habla de confusión, me habla de engaño. Yo digo, Señor, cuanto más estemos profundizando en tu palabra, o cuanto más hambre vos nos despiertes en seguir interiorizándonos, eso nos va a mantener firmes. Y por eso no es en vano
que vos no es tiempo perdido, que hoy estés del otro lado, ahí escuchando, los domingos congregándote, asistiendo a grupo pequeño, la reunión de mujeres, ¿sí? Porque siempre hay palabra de Dios. Y eso es lo que hoy nos va a hacer después, a medida que vamos pasando por este tiempo de tribulación, mantenernos en pie, ¿sí? Para que en estos tiempos difíciles que estamos atravesando nos pueda encontrar en pie. Si vamos a la palabra, ¿sí? Cuando Jesús le pregunta, cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre los últimos tiempos, él hacía mucho énfasis en esto, en que ojo que van a ser engañados, ojo que el enemigo número uno para su iglesia es el engaño, ¿sí? Eso está en Mateo 24:10, después revísenlo. Mire que nadie los engañe, dice, muchos tropezarán, ¿sí? ¿Qué es esto que muchos tropezarán? Que la fe de muchos va a correr peligro, ¿sí? Entonces, estudiar la palabra, fluir en este río de tener su sabiduría, va a evitar ser engañados, ¿sí? Va a evitar que tropecemos, que la fe nos falte, eso va a evitar que nuestra fe corra peligro, ¿sí? Entonces, en definitiva, que no se nos enfríe el amor, que es lo que decía hoy Mateo. Entonces, es muy importante fluir en todos los ríos son importantes, hablamos de que no nos puede faltar. Relaciona. Y todo se relaciona. No nos puede faltar uno, ¿sí? Porque seríamos incompletos. Tomaríamos una parte de Cristo y otra no. No, tenemos que realmente fluir en todos. Pero esta también es, por ahí es, dentro de todos los ministerios, decir, bueno, maestro, bueno, eso es para algunos. Para los que más saben de la palabra o estudian o saben hebreo o saben arameo. Y voy a decir, no, realmente todos debemos fluir en este río. ¿Para qué? Para que los últimos tiempos nos encuentren. Porque nosotros lo asociamos a lo que es maestro con la sabiduría del mundo, con el que estudia lo secular, digamos, digamos, profesiones, carreras, lo que fuere. Que ese es un tipo de sabiduría que en realidad también todo proviene del Señor, porque el Señor hizo la ciencia, todo está hecho por el Señor. Pero por ahí es la que el hombre más que por sí mismo puede aprenderla, ¿no? O acceder a cierto conocimiento por sus capacidades. Pero hay otro tipo de sabiduría que es la espiritual, que es a la que hacemos énfasis, ¿no? Que es importante, son obviamente las dos sabidurías, pero lo que nos va a dar cosas eternas es la espiritual, ¿no? La sabiduría que proviene de su palabra, de lo que Él nos dejó inspirado, ¿no? Y de lo que el Espíritu Santo nos habla. Entonces, bueno, por ahí nosotros tenemos esa característica, por ahí asociar a ese tipo de estudio, entonces decimos, no, eso es para el que estudia, pero no, está hablando de la sabiduría que viene del cielo, ¿no? De la sabiduría de la palabra, de amar esa sabiduría, que a veces hasta o sea, en realidad es contraria a muchas de las cosas que uno tiene como cosas sabias del mundo, como filosofía. Claro. Por ejemplo, la filosofía es una ciencia pero hecha por el hombre, entonces con fundamentos que el hombre cree, que piensa, bueno, eso se contradice a lo que dice muchas veces la palabra, en la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, es importante por eso adquirir esa confusión que quiere traerte el mundo, a nuestros hijos también nos pasa porque están bombardeados nosotros mismos con los medios de comunicación, todo el tiempo que te quieren hacer cosas, creer cosas, mentiras por verdades, entonces uno, al conocer la verdad, estar parado en lo que dice la palabra, puede decir, no, esto es mentira, esto es verdad, y bueno, poder estar firme. No ser engañados, exacto. Y acá debemos entender que no todo va a ir cada vez peor, o todo va a ir cada vez mejor, ¿sí? En estos últimos tiempos, ¿sí? La palabra dice que el trigo y la cizaña, ¿sí? En Mateo 13, dice que van a crecer juntos. Ustedes ocúpense de hacer crecer el trigo, ¿sí? La cizaña hablamos de esta maldad, de esta confusión, de este engaño, ¿sí? Pero la palabra, el Señor nos advierte una vez más que dice, che, en los últimos tiempos estas dos cosas van a crecer juntas, pero ustedes tienen que preocuparse en hacer crecer el trigo, ¿sí? ¿Y qué es el trigo? El trigo es interesante ver que es la figura profética de la palabra profunda, ¿sí? Debemos ocuparnos de hacer crecer esa verdad en nosotros, esa palabra profunda. ¿Para qué? Para cuando quiera venir esa cizaña a engañarnos, a confundirnos, a enfriarnos, ¿sí? Sea tan fuerte el trigo, ¿sí? Sea esa palabra profunda, sea tan abundante en nosotros que sea seamos difícil de engañar o de tropezar, ¿sí?
Entonces, el mundo va a estar cada vez más en la oscuridad, pero la iglesia cada vez va a estar más crecida en la verdad, en la palabra profunda. ¿Sí? Entonces vamos a tener mucha oscuridad, sí, pero la iglesia también va a iluminar más que nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a estar fluyendo en este río que es el de maestros, que realmente es poder crecer en esta palabra profunda, en esta sabiduría. Llevar toda palabra, todo lo que uno escucha todo el tiempo, a lo que dice la palabra. A ver, esto, vamos a la luz de la palabra, ¿es correcto o incorrecto, no? Porque en definitiva, o en oración o mismo, uno entregar pensamientos o cosas que por ahí te quedan ahí, porque todo el tiempo estamos escuchando cosas, o somos, incluso a veces pedimos un consejo, ¿no? También, o gente que nos aconseja, o sin que lo pidamos muchas veces también, nos dice, bueno, vos tenés que hacer esto, o nomás cuando mandamos por ahí nuestros hijos, que por ahí mandan a la escuela, que tienen un maestro que le dice, bueno, hay que hacer esto, bueno, qué importante es que uno siempre le enseñe a sus hijos también a ir a la palabra. Y incluso nosotros cuando hacemos consejería también, nosotros siempre decimos, bueno, todo esto que recibiste, pesalo a ver qué te dice el Señor. Y en esto de pesarlo quiere decir esto, bueno, a ver qué dice la palabra. ¿Te trae paz lo que te estamos diciendo? ¿Está coincidiendo con lo que el Señor te está diciendo? ¿Sí? Porque lo verdadero es eso, ¿sí? Es lo que la palabra de Dios, en realidad, ¿sí? El ser humano puede equivocarse, puede confundirse, pero lo verdadero es lo que sale de la boca de Dios. Sí. Por ahí nosotros también nos ha pasado también que te sale dar un consejo humano, que te sale impulso y después decir, no, pero esto no es lo que quería Jesús. Bueno, ahí retractarnos enseguida porque Exacto. Es muy común también que, por ejemplo, qué sé yo, bueno, si te pegan, vos pegás, o sea, no seas, es un ejemplo sí, que uno lo escucha todo el tiempo para los hijos, ¿no? Pegás, sí. Y no, la palabra dice que pongamos la otra mejilla, o sea, no es mal por mal, dice, entonces... Bueno, un montón de cosas que uno trae culturalmente también, todo pesarlo delante de lo que dice el Señor y lo que Jesús haría, ¿no? ¿Cómo entonces crecemos en esta sabiduría? ¿Sí? Vamos a ver ahora dos puntos para ver, 2 tips, si querés, para ver cómo crecer en esta sabiduría. Esto que va a leer Ani me parece que no está en placa porque yo no lo pasé. ¿El Salmo? Creo que sí, que es este Salmo. Así que bueno, escuchen. Salmo 61:6 dice, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Salmo 51:6, para los que quieran buscarlo, ¿sí? Entonces, acá la palabra nos dice que Él nos desea, ¿sí? Esa verdad es deseada en lo más íntimo, ¿sí? En lo más secreto, Él nos hará conocer la sabiduría. Entonces, para abordar este crecimiento, ¿sí? De esta sabiduría, siempre debemos hacerlo desde la intimidad. ¿Por qué? Porque una cosa es estudiar la palabra y otra muy distinta que el Espíritu Santo te enseñe la palabra, ¿sí? Es un poco lo que hablamos hoy también, que Ani dijo, la parte de la práctica de la palabra, ¿no? Porque si no queda como que paso revista. El estudiar la palabra sin el Espíritu Santo es como pasar revistas, ¿sí? Entonces una cosa es estudiar la palabra y otra muy distinta que el Espíritu Santo te enseñe la palabra. ¿Desde dónde? Desde la intimidad, ¿sí? Desde tener esa relación íntima con el Espíritu Santo para decir, bueno, enséñame esa palabra. Es eso que decía Ani, son todas enseñar, corregir, instruir, son todas virtudes también del Espíritu Santo. Entonces, como la palabra está inspirada por el Espíritu de Dios, esas cosas, si el Espíritu te las muestra, te las enseña, te enseña la palabra, realmente va a haber una abertura, una revelación de la palabra que no lo vas a tener si lo haces sin el Espíritu Santo. Amén. Va a ser un conocimiento así, sin nada más que de eso. 1 Corintios, Ani. 2 del 13 y 14. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente.
Entonces, de los cuales también enseñamos, dice, ¿sí? Con palabras enseñadas por el Espíritu. El único que nos puede enseñar la palabra es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si es una palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, no podemos no leerla sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no nos va a parecer necedad, dice. Dice que el hombre natural, si yo agarro la palabra naturalmente, ¿sí?, no voy a aceptar las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque nos van a parecer necedades, ¿sí? Porque para entender la palabra debe discernirse espiritualmente. Por lo tanto, con la guía del Espíritu Santo. Te quería compartir también un versículo que está en Juan 16, 13 y 14. Eso tampoco está en placa. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Si habla acerca de que el Espíritu de verdad, ¿no?, es el que nos guía a toda verdad, y Él toma de lo del Padre y nos enseña, ¿sí? Él ahí mismo dice que Él nos va a ir guiando, nos va a ir enseñando lo que necesitemos saber en el momento también, porque a veces nos pasa que nos creemos que no podemos, pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo a través, nosotros somos instrumentos nada más, y si nos dejamos guiar por el Espíritu, esos depósitos, ¿no?, que el Padre puso, van a salir esas palabras, las palabras de vida que necesitamos para la persona, para el momento, para lo que tengamos que hacer, ¿sí? Entonces es esa confianza de que si tenemos el Espíritu, que todos lo tenemos, va a salir, ¿sí? Porque, a ver, tratar de crecer en la palabra sin el Espíritu, sin entrar en esa intimidad, es como tratar de leer un libro sin luz, en un cuarto oscuro, ¿sí? ¿Sí? Es como decíamos hoy, como pasar revista. Entonces, realmente necesitamos entender que para poder crecer en esta sabiduría de Cristo, necesitamos sí o sí o sí al Espíritu Santo, ¿sí? Y aparte qué tremendo esto, porque nos hace poner en el lugar que corresponde, porque uno como hombre tiende a veces a enaltecerse, ¿no?, y decir, ay, pero yo sé esto, y cada día uno recurrir al Espíritu Santo y decir, mira, enséñame esto, es reconocer el lugar, ¿no?, que uno tiene, y que realmente todo lo bueno, todo lo que hay en nosotros, si hay alguna virtud, dice la palabra, alguna es por el Espíritu Santo, ¿no? Y qué hermoso eso también, cómo el Señor en esa grandeza nos hace depender del Espíritu, que es lo que Él quiere, ¿no? Es que si hay alguien que fluye en este río es Él. El Espíritu Santo realmente es el maestro de maestros. Entonces, ¿a quién vamos a acudir si no es a Él para crecer en esta sabiduría? Y el segundo punto, ¿sí?, o el segundo tip, si querés nombrarlo así, es crecer en sabiduría sumando verdades para encontrar la verdad. Crecer en sabiduría sumando verdades para encontrar la verdad. Sí, ahora sí, me Salmos. Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La suma de tu palabra es verdad. Acá vemos que la Biblia no son pasajes aislados, ¿sí?, o libros separados que escribieron un montón de personas, sino que hay que verla como un cuadro completo. Y leía algo muy, si bien ya lo sabía, pero no lo sabía con estos datos, que la Biblia está escrita en un lapso de 1500 años, ¿sí? Fue escrita durante 1500 años, ¿sí? Uno un año, otro un año, por 40 personas diferentes, en 3 continentes diferentes, está compuesta por 66 libros, y su coherencia de principio a fin es absoluta. Entonces vos decís, ¿cómo no creer, no? Porque también se dice, no, pero también está escrita por hombres y el hombre se puede confundir. A ver, ¿cómo no creer si vos cuando la agarrás completa la Biblia, tiene una coherencia absoluta y fue escrita en un lapso de 1500 años que
es un montón, ¿sí? En 3 continentes diferentes y por 40 personas diferentes. Y aún así todo el Espíritu Santo inspiró lo mismo, todas fueron reveladas por lo mismo, porque tiene una coherencia impresionante la Biblia. Fíjate que arranca con un árbol de la vida que es Génesis y termina con un árbol de la vida que es la Nueva Jerusalén. O sea, hay una coherencia impresionante en todo lo que estas 40 personas inspiradas por el Espíritu fueron escribiendo y fueron realmente dejándose usar por el Espíritu para que hoy podamos tener la palabra. Entonces, no podemos agarrar un versículo aislado sobre algo, ¿sí? Agarramos un versículo de toda la Biblia y comenzamos a hacer interpretaciones o doctrinas sacadas de contexto, ¿sí? Porque ahí es donde viene la confusión, por eso ahí es donde vienen los falsos profetas y falsos maestros, ¿sí? La Biblia explica la Biblia. Entonces, cuando encuentro un pasaje y por ahí no lo entiendo, ¿sí? Tengo que ver la Biblia porque ya habla la Biblia de ese tema. Aparte de ese pasaje, hay otra cosa que corrobora lo que estamos hablando. La Biblia explica la Biblia, ¿sí? Entonces, antes de ir a Google, ¿sí? Y de tratar de entender un pasaje, busca otro pasaje que hable acerca de eso. Entonces, es más interesante y más sabio por ahí decir, bueno, voy a leer sobre temas en la Biblia, sino pasajes aislados, sino decir, bueno, a ver qué dice la Biblia de, no sé, de la confianza. Entonces, me da todos los versículos, busco todos los versículos. ¿Por qué? Porque si no, empiezo a agarrar cosas separadas y sacadas de contexto y ahí es donde empiezo a confundirme. Ani, yo sé que es una de, si hay algo que siempre recurrimos a Ana, es porque realmente ella busca el significado y agarra un diccionario y agarra los otros versículos. Y realmente salen cosas muy ricas. Contanos un poco, Ani, ¿qué es lo que haces cuando, no sé, cuando agarras un versículo? No, eso de buscarle la raíz, el origen de la palabra, qué quiso decir, ¿no? Con esa palabra, de cuál era su origen, de ver distintas versiones, a ver qué dice sobre eso. Bueno, es porque me gusta hacer eso, porque entiendo, me da una comprensión más completa, como eso que dice Jazz, que por ahí leerlo así de corrido, un versículo, no le sacamos el jugo a lo que realmente quiere decir. Y si uno aprende, no conozco el hebreo, no sé hablar ni hebreo ni el hebreo, pero sé que el hebreo es un lenguaje cuyas letras, que son diferentes a las nuestras, cada letra tiene varios significados, entonces no es que por ahí, por eso está bueno buscarle todos los significados a las palabras, porque salen muchas conjugaciones de una misma palabra. Bueno, es un idioma totalmente diferente y está bueno por eso estudiar, aparte apoyado de otras cosas, ¿no? de otras herramientas que hay, ¿no? Que hay otros diccionarios, bueno, como que usamos, sí, el Strong, sí. Un montón de herramientas que hoy las tenemos, que están buenísimas, y para poder sacarle el jugo, ¿no? A lo que el Señor quiso hablar. Igual como la palabra es viva y es el Espíritu, nunca uno tiene que poner esa dependencia, pero cuanto más podamos buscar, más rico, todavía es más fácil. Sí, inclusive esto, cuando no entendemos ciertas también. cosas. Porque a veces hay veces que vamos a abrir la Biblia y vamos a empezar y el Espíritu Santo nos va a traer una revelación que vos decís, wow, y no estuviste consultando diccionario. Pero hay cosas a veces que por ahí no entendemos y de eso se trata este segundo punto, de ir sumando verdades. ¿Sí? No quiere decir que las descartes, sino quédate con eso ahí sumando. ¿Para qué? Para ir buscando diferentes versiones, las palabras, sus significados. Entonces ahí se va abriendo la palabra, ¿sí? Lo escritural se abre a lo que es el verbo, a lo que el Señor realmente quiere decir. Sí, también porque uno se queda con lo que uno entiende de una palabrita, pero una palabra uno hasta puede ver en el diccionario que tiene mucho significado y es importante, ¿no? De encontrar esa profundidad, ¿no? De cada palabrita, ¿no? Y en esto de la profundidad es eso, es como la profundidad del océano. ¿Sí? Vos, si lo ves de arriba el océano, vos ves que donde hay el color azul es más intenso, hay más profundidad ahí en ese océano, ¿no? Entonces, a medida que vos vas metiéndote en esa profundidad, vas viendo cosas que antes no veías.
¿sí? Entonces leía que en las profundidades del océano, en lo más profundo, hay criaturas que tienen características que no tienen los animales por ahí de agua que conocemos en la superficie, que son otro tipo de criaturas, que no son tan vistosas y tienen otra característica. ¿Por qué? Porque están en la profundidad del océano. Entonces, cuando nosotros nos metemos en las profundidades de la palabra del Señor, vamos a empezar a ver cosas que antes no veíamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos vamos metiendo y vamos realmente estudiando y queriendo buscar qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Entonces vamos sumando verdades, ¿sí? Esto que decía el Salmo, ¿sí? Decía, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, cada vez que nos vamos metiendo, vamos sumando verdades para llegar a esa verdad, ¿sí? Y es ir metiéndonos en esas profundidades donde la verdad se va a dar a conocer. Y esto también de gustar la palabra, porque uno no sabe cómo explicarlo, pero esto de probar la palabra, y dice la palabra que es alimento, y si algo que nos gusta a nosotros es comer y comer rico. Entonces, cuando vos empezás a probar y a encontrarle el gustito que tiene la palabra y todo eso, que el Señor te va revelando, toda esa relación y todo eso tan hermoso, de lo que Él nos quiso mostrar en su palabra, que nos quiere enseñar, ese amor, esa profundidad, como decís, como esa pasión, ¿no? Que Él te despierta, eso es lo importante, eso. No dejar, como dice, el amor de muchos se va a enfriar, pero el Señor quiere también encender esa llama que nos da el amar su palabra, el probarla y querer comer más. Es así, es masticar esa palabra, es orar esa palabra, cantar esa palabra, porque esto también es buenísimo hacerlo, de poder cantar versículos, ¿sí? Amén. Poder orarlo es una herramienta súper poderosa, poder orar la palabra, ¿sí? Estar orando y no sé, y agarrás un salmo que el Señor te marca y empezás a orarlo, pero cantarlo también, ¿sí? Porque eso te va llevando a que tu espíritu, tu alma lo siga masticando, siga sumando esas verdades para llegar a esa verdad, ¿sí? Se va a ir abriendo, vas como buceando en esas profundidades de esa verdad, ¿sí? Y de esa palabra. Entonces, no solo leerla, también poder cantarla, orarla. Te cuento por qué me apasiona esto de la palabra, porque el Señor realmente, yo cuento en mi testimonio lo que me pasó a mí. Eso, es que yo cuando vine al Señor vine con muchas mentiras en mi cabeza de cosas viejas y eso. Y si algo el Señor me enseñó es eso, a través de su palabra, su verdad, a traer la verdad enseguida a mi mente. O sea, cuando venía un pensamiento, algo que el enemigo quería traer o hacerme creer acerca de mi persona, de lo que fuera, de lo que vivía, siempre el Señor me trae su palabra. Entonces yo aprendí a vivir esa libertad y a experimentarla en todo lugar, en todo tiempo, y sé que es sanidad, o sea, sé que es vida, porque es la palabra verdad, es vida y es sanidad. Sanidad mis huesos, sanidad mi mente, o sea, y es eso. Entonces, por eso es que yo me pongo a leer, y porque realmente como eso y como libertad, como sanidad, y por eso es eso. Y el gozo que te trae la palabra, porque una de las características de la palabra es eso, que Él es el gozo, ¿no? La palabra nos trae ese gozo que tanto necesitamos en estos tiempos más todavía, en los cuales por ahí hemos sido bombardeados con tristeza, con amargura, con un montón de cosas, y el empezar a comer esta verdad nos trae ese gozo que necesitamos, que es vida. Sí, esto de cantar la palabra también, hay una parte que dice que Él canta sobre nosotros. Ay, amén, sí. Y es eso, entonces si Él canta sobre nosotros, Él canta su palabra, ¿sí? Entonces, canciones de libertad, o sea, Él nos rodea con canciones de libertad, por eso la palabra no queda vacía. Cuando uno pronuncia la palabra, la canta, la ora, la trae a memoria, como decía Ani. Me pasó un testimonio también con mi nene, mi bebé, cuando recién nació, que me lo trajeron, y la primera noche que pasé con él, que ahí bien pegadito, que dicen piel a piel, el Señor me trajo una palabra que cuando Él dice que Él callará de amor. Y era como yo estaba experimentándolo con mi bebé, porque era que no me salía ni una palabra y lo veía y era ese callar de amor. Y yo digo, pensar que el Señor, Él nos ve a nosotros y calla, dice la palabra, calla. Y el Señor me decía, yo callo cuando los veo, o sea, te derrite, te derrite el Señor. Y entonces, eso, en toda experiencia, cuando uno, en el vivir diario, ¿no? El Señor trae esa palabra y uno la experimenta. No, es tremendo.
Entonces, ¿por qué bucear en la profundidad de la palabra? ¿Sí? Como buceando, como buscando un tesoro, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Entonces vamos ahí a Lucas 10. Lucas 10, 21, dice, en aquella misma hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes, y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Acá vemos un poco esto que decía Ani del gozo, ¿no? Y de cómo nosotros a veces nos regocijamos. Imagínense esta situación. En aquella misma hora, dice él, ¿sí? Jesús, se regocijó mucho en el Espíritu Santo, ¿sí? Estaba gozoso, estaba sonriéndose, Amén. Estaba riéndose. Y en ese gozo que él tenía, en ese regocijo, lo alababa al Padre, ¿sí? Lo alababa al Señor, le alababa a su papá diciendo, me regocijo porque vos ocultaste todas estas cosas a sabios e inteligentes y se las revelaste a niños. Eso también es otro, si querés llamarlo otro tips, de cómo estudio la palabra. La actitud del corazón al acercarnos a la palabra, ¿no? La gente más sabia no va a ser la que tenga doctorados en teología, seminarios hechos, ¿sí? Sino la gente sabia en la palabra va a ser los quebrantados, los humildes, los que se acercan a la palabra como niños, ¿sí? Que creen como niños y que experimentan como ellos. Entonces, yo digo, bueno, Señor, si yo realmente quiero saber los misterios, esos tesoros que vos tenés escondidos en la palabra, yo tengo que hacerme niña para leerlo, ¿sí? Entonces, esto de este ministerio de maestro está muy alejado a ser una persona con mucho conocimiento. A ver, no demerezco, por favor, todos mis respetos a las personas que realmente mejor estudian. Si lo tenemos. Sí, estudian. Pero eso hay que agregarle. Pero si yo no me hago niño y agarro la palabra como niño, esos misterios que están escondidos, esas perlas que están ahí queriendo ser encontradas, no los va a ser revelado. ¿Por qué? Porque dice que están escondidas a los sabios e inteligentes para algo, para que los niños los encuentren. Entonces, es tomar una porción de la palabra y yo digo, bueno, a ver cómo experimentan los niños, cómo lo hacen. Entonces, es tomar una porción de la palabra y no sé, empezar a leerla y empezar a imaginarnos los aromas de ese lugar, los colores, qué pasaba, ¿sí? En esa época de la historia que estoy leyendo. No sé, si estoy leyendo, no sé, la parte de... Justamente hicimos este trabajito con los preju el domingo, de poder experimentar la palabra desde otro lado. Entonces, empezar a hacernos preguntas, ¿sí? Y no sé, si estoy leyendo la parte de, no sé, de un ciego, taparme los ojos y tratar de hacer cosas con los ojos tapados, a ver cómo se siente, qué es lo que experimenta, ¿sí? Tratar de vivir y de hacernos preguntas acerca de esa porción. Eso es poder experimentar. Porque los niños, ¿a qué van? Empiezan a observar, viste que son reobservadores. Entonces no te van a observar solamente lo que está pasando a la persona, sino todo lo que está pasando. Si hay olor, viste que ellos te dicen, qué olor, te dicen. Entonces los aromas, los colores, decir, bueno, a ver cómo me meto en esa historia para realmente que se me vaya abriendo una parte de la palabra que por ahí no está escrita, ¿sí? Porque por ahí te describen cosas, pero hay cosas que por ahí no te las describe, pero que vos la podés ir descubriendo en esto, en poner ese corazón de niño, en realmente poder volverte como ellos para poder estudiar esa palabra, ¿no? Amén. Entonces no nos debemos asustar experimentar la palabra así como niños, porque dicen que están ocultas para los inteligentes, Amén. Para algo, ¿sí? Para ser reveladas. ¿A quién? A los niños. Y fluir en este río, ¿sí? En este ministerio, es primeramente alcanzar esa sabiduría para luego poder enseñar, ¿sí? E impartir. Lo que decíamos hoy, no vamos a llevar a nadie a un lugar que no estuvimos, ¿sí? Entonces, primeramente, yo debo ser impartido por esa sabiduría para luego poder impartirlo, ¿sí? No sé si te ha pasado, Ani, que cuando hablas con alguien,
realmente te sentís enseñado por esa persona. Es la inspiración, sí, que te da. Es eso que vos decís, bueno... Tomás de lo de la persona también, además, de la sabiduría, uno escucha, pero también la esencia, ¿no? Uno absorbe la esencia, ¿no? Y eso es lo que te termina quedando, ¿no? Exacto, vos decís, che, estuve hablando con tal persona y vos sabés que aprendí algo porque me decía esto de la palabra... Y esa persona no fue a decir, che, vení que te voy a enseñar de la palabra del Señor. No, fue una conversación. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué termina siendo enseñada o enseñando? Porque realmente está fluyendo en este río. Porque vos primeramente fuiste impartida por la palabra, ¿sí? Y por el Espíritu Santo que te enseñó esa palabra. Entonces, crecer en esta sabiduría que es la palabra de Dios te lleva a enseñar su palabra, pero impartir lo que el Espíritu Santo te dio, ¿sí? Al escudriñar, ¿sí? Al lugar que te llevó. Exacto, al lugar que te llevó. Es el testimonio. Por eso que es importante también relacionado como a lo que es el ministerio de evangelismo, ¿no? Que habla acerca de esa compasión, ¿no? Porque uno continuamente cuando se va cruzando con gente, ¿no? Que ve distintas situaciones que viven y eso... Cuando uno conoce la verdad, ¿no? Le podés compartir. ¿Por qué estás viviendo? Me ha pasado decir, si él supiera quién es en Cristo, no estaría viviendo lo que está viviendo, ¿no? En cuanto a veces la persona que se siente desvalorizada, que por ahí elige una pareja por no estar sola, porque no sabe lo que es en Cristo. Entonces, esa compasión, ¿no? Te hace el llevar a la persona a la verdad, ¿no? Y al decir, mira, el Señor... dice que te ama, escrito, bueno, a lo que es la escritura y lo que es la esencia del Señor, ¿no? Como eso también nos sirve para eso, para movernos en compasión, estar atentos a hablarle a aquellas personas lo que el Espíritu Santo quiere hablarles, ¿no? Sí, esto que hablamos también con respecto a ese río, de que somos testimonios, somos testigos de lo que pasó. A ver, yo soy testigo de la parte esta que yo leí y lo que el Espíritu me dijo. Yo soy testigo, lo viví en primera persona. Entonces lo puedo dar y puedo llevar a esa persona a ese lugar que el Espíritu me llevó para entender lo que estaba escrito, lo que está escrito, ¿sí? Entonces, esto del testimonio es muy impresionante verlo así. Incluso nos deja el Señor en la palabra en Hebreos cuando habla acerca de la fe, ¿no? De todo lo que nos empieza a nombrar, que por la fe alcanzaron. O sea, ellos son nuestro testimonio de todos los hombres, ¿no? Que en la palabra esperaron y aunque a veces no vieron cumplida la promesa con sus propios ojos, dejaron el legado, ¿no? Y cómo también, ¿no? A través de ellos nos inspiran hoy a nosotros, ¿no? Sí. Todos los hombres de Dios, impresionante. Como decías, incluso todos los que escribieron la palabra, cómo nos inspiran por medio del Espíritu Santo, ¿no? Sus vidas, lo que vivieron, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? Sí, sí, y también entender esto, que a ver, yo leo no es un libro cualquiera, yo leo este libro y yo le creo le creo a David lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque realmente fue escrito con un espíritu, que es el Espíritu Santo, y eso es impartido. Y yo soy testigo de eso y yo puedo ser testimonio y testigo a otros, ¿no? En esto de poder enseñárselo, poder ser, fluir en este río de poder ser Amén. Maestros, ¿no? Y te queremos dejar un último versículo para terminar. Ani, si querés leerlo. Bien. Salmo 1, del 1 al 3. Salmo 1, sí. Cuán aventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Amén. 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 Entonces, ¿por qué este último versículo? Porque dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. O sea, no se dejan engañar,
esto que decíamos hoy, no se dejan confundir. Bienaventurados los que no se dejan engañar, los que no se dejan confundir, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque meditan de día y de noche en la ley, ¿sí? Y en la ley del Señor, en la palabra del Señor está su deleite, está su delicia, Amén. está su Hablamos disfrute, ¿sí? Esto de comer. De amar su palabra. Entonces, si realmente logramos hacer esto, no ser confundidos, mantenernos en pie en estos últimos tiempos, no ser engañados, ¿sí? No andar en esos consejos de hombres impíos ni de pecadores, ¿sí? Y realmente hacemos la palabra del Señor nuestro deleite, nuestro disfrute, seremos como árbol firmemente plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no se marchita, y en todo lo que hace, prospera. Amén. Sí, entonces fluir en este río, fluir en este ministerio, también tiene su beneficio, tiene su recompensa, ¿sí? Que vamos a ser prósperos, que vamos a tener fruto. ¿Por qué? Porque nuestro deleite va a ser su palabra, nuestro deleite, nuestro disfrute va a ser masticar, comer de Él, comer de lo que Él dice a través de su palabra, meditar día y noche en estas palabras que Él nos dejó, ¿sí? Y realmente es una promesa que está en su palabra y es una promesa que podemos vivir si realmente logramos fluir en este río. Ani, ¿querías compartir? Quería compartir lo que dice Juan 6:63, que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. ¿Sí? Por eso entendemos que, como decís, si comemos de vida, vamos a dar vida, vamos a dar fruto. Esa es la importancia de estar alimentándonos de su palabra, que es la vida, ¿no? Amén. Es esto, esta fase, ¿sí? de este río que hoy el Señor nos habla, que es el de maestros, es fluir en la sabiduría de Cristo, ¿sí? Cómo fluimos en la sabiduría de Cristo, ni más ni menos que haciendo su palabra nuestro deleite, ¿sí? Que realmente sea nuestra delicia, nuestro disfrute, el poder meditar, el poder meternos en las profundidades de la palabra, ¿sí? No solo necesitas, hoy por ahí te dimos como, no sé, algunos consejitos, cómo lo hace Ani, o cómo a veces yo qué recursos uso, por ahí un diccionario, o la búsqueda de alguna palabra, pero eso te puede faltar. No podés no tener un diccionario, pero lo que no podés es no tener al Espíritu Santo presente al momento de abrir la palabra, ¿sí? Porque es Él el que te va a llevar a toda verdad, es Él el que te va a llevar a esas profundidades que necesitas meterte para que se te revele lo que se te tiene que ser revelado a vos, cuando vos agarras ese libro, ¿sí? Realmente este río nos tiene que llevar a tener hambre por su palabra, a realmente poder ser como ese corazón enseñable, ese corazón quebrantado, ese corazón humilde, ese corazón de niño, para que esos tesoros, esas verdades realmente se puedan revelar a nuestras vidas, y esos misterios que el Señor guardó ahí puedan ser sacados a la luz y que realmente puedan ser atrapados por nosotros. Y ese tesoro que es la palabra, ¿no? Que dice que atesoremos, que dice que el buen hombre, su buen tesoro de su corazón sale, ¿no? Lo que hay, eso, que podamos atesorar todo lo que más podamos y retener, que sea el Espíritu, ¿no? En nosotros, para poder hablar esa vida, ¿no? También cada día. Y otra cosa que dice la palabra, que siempre el Señor me habla, es eso, que dice que la palabra es lámpara en nuestra vida, es lumbrera en nuestro caminar, en nuestro diario, en lo diario. Él es el camino, ¿no? Es la luz la trae su palabra. Qué importante eso también, de estar siempre alumbrados por su palabra en los caminos. Amén. Para también tener esto en cuenta, que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, lo que nos va a mantener en pie va a ser fluir en este río, ¿sí? El estar siendo iluminados por esta palabra que recién nos decía Ani, ¿sí? Para no ser engañados, para no ser
que nuestra fe no caiga, ¿sí? Para no tropezar. El fluir en este río nos va a hacer mantenernos en pie y que cuando venga el novio, cuando venga Cristo a buscarnos, nos encuentre preparados, ¿sí? No siendo necios, sino sabios, ¿sí? Que nos encuentre esperándolo, ¿sí? En su sabiduría, ¿sí? Fluyendo. Aferrados a sus promesas también, ¿no? Porque a veces también lo que a veces nos cuesta es los tiempos, eso. Las promesas del Padre por ahí se demoran y tendemos a ponernos ansiosos y eso, pero esperar en Él, ¿no? En sus promesas, si Él lo dijo, lo va a cumplir a su tiempo. Amén, amén. Así que bueno, no sé si querías agregar algo más, Ani, acerca del tema. Creo que está todo dicho. Queríamos que te lleves esto, ¿sí? El tema de poder realmente entender cuál es el propósito de fluir en este río, que es realmente poder tener la sabiduría de Cristo, y la tenemos y la desarrollamos realmente comiendo de su palabra, así que su palabra sea nuestro deleite, y eso nos va a llevar a estar firmes y a no caer en estos tiempos. Así que vamos a orar, Ani, para realmente poder cerrar este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque realmente vos sos la vida, nuestra guía, Señor, nuestra lámpara. Es tu palabra, Señor. Que en este tiempo, Señor, podamos retener, atesorar, Señor, todas tus verdades, Señor, en nuestros corazones, Señor, que todo lo que tú quieras que tengamos, Señor, en nuestra vida, de tus verdades, Señor, en este tiempo se estén revelando, Señor. Que, como decía ya, Señor, en estos tiempos en los cuales hay tanta falsedad, Señor, tanta mentira, Señor, podamos realmente estar firmes en la roca, Señor, que sos vos, en tus verdades, Señor. Que no nos desviemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos mantenga alineados, Señor, en tus caminos, Señor. Aún, Señor, que nos utilices para poder hablar tu verdad, Señor. Que podamos tener esa dependencia de tu Espíritu Santo todos los días, Señor, entendiendo que todo lo que tenemos proviene de vos, Señor. Gracias, Señor, eres bueno, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor, por darnos estos tesoros, Señor, que son tus palabras, Señor, que son tus verdades, Señor. Gracias, Señor, por todos, cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están hoy escuchando este mensaje, Señor. Solamente vos sabés a dónde va a esparcirse esta semilla, esta palabra profunda, Señor. Por eso, Señor, que podamos dar ese fruto que vos querés que demos en este tiempo, Señor. Te amamos, Señor, bendice cada hogar, Señor, cada lugar. Te bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre, levantamos tu nombre en esta tarde, Señor. Y gracias, Señor, una vez más. Y la paz tuya, Señor, sea sobre cada hogar. En tu nombre, Señor, amén. Amén. Bueno, gracias, Ani, amiga, por acompañarme. Siempre es Placer. Hermoso siempre agarrar de esos depósitos que están tan llenos de palabra profunda. Así que te agradecemos a vos también por estar del otro lado, por estar con nosotros. Te invitamos a que nos acompañes el próximo miércoles y bendecimos tu casa, tu hogar, y te decimos que tengas paz. 3 solos quedan, testimonio de mí, testimonio de mí. 3 solos quedan, testimonio de mí, testimonio de mí. Que dan testimonio de mí, testimonio de mí. 3 son los que dan
testimonio de mí, testimonio de mí, el Padre y el Hijo y el Espíritu de verdad testifican en los cielos, el agua y la sangre y el Espíritu de verdad testifican en la tierra. El que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna. El testimonio del cielo es Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios. Testimonio de mí, testimonio de mí, el Padre y el Hijo y el Espíritu de verdad testifican en los cielos, el agua y la sangre y el Espíritu de verdad testifican en la tierra.